Esta es una de esas ocasiones especiales donde uno se encuentra con gente querida. En esta ocasión me encuentro en Starbucks, aquí cercano al aeropuerto de Dallas-Fort Worth, en Texas, y hace un día precioso, despejado, soleado, mucho viento. Cuando el avión fue a aterrizar parecía que iba y venía. Me preocupó por un momento, pero luego el aterrizaje fue suave. Así que hay un viento agradable y una temperatura agradable, 65 grados Fahrenheit. Para mí eso es casi estar congelado. Y me dispongo con mi taza de café expreso doble a entrevistar a un amigo querido sobre lo que ha sido su testimonio de vida y cómo ha llegado a la academia. Vamos a hablar entonces con el doctor Carlos Cardosa Orlandi. Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros, porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobytes. Como les dije, hoy me acompaña Carlos Cardosa Orlandi, a quien yo le voy a dar un obsequio desde Puerto Rico. Mira, Carlos, lo que te traje. ¡Ave María, mano! Esto va a ser... Esto es tremendo regalo. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Esto es como... Debimos haber pedido en Starbucks que nos hicieran café con este cafecito que me trae de Puerto Rico. Déjeme decirle lo que yo le entregué a Carlos. Le he entregado un café muy especial para nosotros, los puertorriqueños, que es de la línea Alto Grande. Se dice que es el café de los papas y los reyes. Así que yo me imagino que Carlos no todos los días toma café puertorriqueño. Carlos, bienvenido. Qué bueno verte. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Para mí es un placer. Qué bueno. Y muy contento de que estés aquí en lo que es por lo menos cerca de mi casa. Este ha sido el lugar donde vengo ejerciendo mi vocación como educador teológico en los últimos 6 años. Bienvenido. Así que disfrútate ese café. Creo que mañana vas a levantarte muy feliz a hacer el paper que tienes pendiente. Yo creo que sí. Sí, creo que sí. Carlos, mira, a modo testimonial, a mí me interesa que vayamos sobre tu vida, lo que ha sido tu juventud, desde la iglesia presbiteriana, pasando a la iglesia cristiana Discípulos de Cristo, de ahí yendo a la universidad, tu vida como universitario, como seminarista, como pastor, luego como un académico. Y la primera pregunta que te hago para que comiences a narrarnos, ¿sí?, desde ahí, que yo sé que la agenda es ambiciosa, ¿qué fue lo que provocó en tu vida o qué hizo el clic en tu vida que te hizo saber, entender que había un propósito de Dios en medio de todos estos cambios? Bueno, yo creo que vengo de una familia profundamente evangélica. En mi memoria está la actividad evangélica protestante de mi abuela por parte de padre y de mis abuelos por parte de madre. Emma, que es el nombre de mi abuela por parte de padre, y Frank y Luisa, nombres de mis abuelos por parte de madre, eran gente con una profunda experiencia de fe evangélica. Y recalco lo evangélico porque en América Latina, en nuestra América Latina, ser evangélico es un distintivo entre toda la comunidad cristiana. Y ese distintivo es, y es lo que caracterizaba a mis abuelos, es una pasión por las Sagradas Escrituras, por la Biblia, una continua disciplina de oración y de participación en la iglesia.
un aprecio muy grande por aprender a vivir correctamente. Una cuestión ética. La tradición evangélica protestante se ha caracterizado por ese elemento ético, y sin duda alguna mis abuelos aprendieron eso bien de los misioneros y lo transmitieron a la familia. Así que yo no puedo decir que yo tuve una experiencia de conversión, aunque hubo momentos en que cuando daba mi testimonio, quizás 35 años atrás, hablaba de un momento de conversión. Realmente de lo que yo debo de hablar son de momentos de conversiones, que es un argumento teológico que Orlando Costas desarrolló muy bien, o lo que yo también podría llamar conversiones en medio de las transiciones de la vida. Pero la fe evangélica siempre estuvo muy arraigada, y ha estado muy arraigada, siempre con esas tres áreas: una pasión por la Biblia, una pasión por la iglesia y una pasión por vivir éticamente y correctamente. Me encanta eso de momentos de conversiones, Sí. porque usualmente se tiende a decir que hubo un día en que uno aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador y lo marca. Sí. Pero yo creo que a cada momento es necesario reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo creo que es importante reconocerlo como Señor y Salvador, pero más aún es cuando uno en esas transiciones descubre algo nuevo del Evangelio. O sea, el Evangelio para mí, en términos de mi vida, ha sido un constante redescubrimiento y algo novedoso. El Evangelio para mí nunca es algo prescriptivo, ni es algo que está escrito en una receta, sino ha sido algo novedoso todo el tiempo. Y en ese sentido, yo no he tenido un segundo de aburrimiento en mi vida de fe. Entonces me dices que naces en el seno de la iglesia presbiteriana. Sí. ¿Cómo fue ese momento de niñez y cómo transicionaste a la iglesia cristiana Discípulos de Cristo? De Cristo. Bueno, yo creo que es importante, antes de hablarte de esa transición, Jesús, yo vengo de una familia que sorpresivamente es profundamente ecuménica, porque mi mamá es metodista, era metodista. Mi mamá, mi abuelo, Frank Orlandi, era familia. Su hermana estaba casada con el reverendo Espada Marrero, que fue uno de los fundadores de la iglesia metodista en Puerto Nuevo. Uh-huh. Y así que mi tía iba allí. Entonces, por parte de mi papá eran presbiterianos. Luego, por parte de mis abuelos, más adelante eran pentecostales del movimiento misionero mundial. Y como si eso fuera poco, algunos de mis familiares un poco de más distancia eran bautistas. Éramos todos evangélicos. Si el que nos escucha sabe de qué significa ser evangélico, no es que somos discípulos metodistas, es que somos evangélicos. Y tenemos en común esa tradición, como expliqué antes. Por lo tanto, yo soy criado en el ambiente presbiteriano, dentro de la tradición reformada, pero sin duda alguna con un espíritu muy ecuménico. En la tradición presbiteriana, mi primer ministro fue el reverendo Nicandro González, que fue el fundador de la iglesia presbiteriana de Capagra, que hoy está localizada en Capagra, Texas. Y aunque tengo memorias cortas de Nicandro como mi pastor, el pastor de quien yo me recuerdo muy bien es el reverendo José Antonio Bonilla, que era pastor, que fue el segundo pastor de la iglesia presbiteriana de Capagra. Me recuerdo, Jesús, como si fuera hoy, de mis maestras de escuela bíblica, especialmente de una que se llamaba, o que se llama, Aida Ramos. Me recuerdo de una mujer, esposa de Héctor Cruz Ginorio, que era de los Heraldos Melódicos. Sabes que yo fui sonidista de los Heraldos Melódicos en algún momento. Pues fíjate,
¿Cómo es el Sí, mundo? Héctor Waldo, Chubito Maisonet. Chubito Maisonet. Pues fíjate, la esposa Edelmira fue directora de los programas de los juveniles. Y yo me recuerdo la formación cristiana que yo recibí en los juveniles. Sin embargo, la transición grande en mi vida de los presbiterianos a los discípulos de Cristo viene con el divorcio de mis padres. Yo vengo de una familia, hermano, donde era una familia ejemplar, ¿no? Para los que están mirando desde afuera, mi papá y mi mamá eran líderes de los matrimonios jóvenes. Y yo me recuerdo en mi casa, cuando llegaban los matrimonios jóvenes, a pedirle ayuda a mi papá y a mi mamá sobre en esos primeros años del matrimonio. Y, o sea, que mis padres eran líderes en la iglesia presbiteriana. Y de momento yo me encuentro un domingo a las 7 de la mañana. Yo escucho una discusión y cuando escucho esa discusión, mi papá le dice a mi mamá, yo me voy de la casa. Mi papá agarró todas sus cosas, las puso en su carro y se fue. Y mi papá nunca volvió. Y eso creó un colapso espiritual y emocional en mi vida cuando yo tenía 12 años. Y por 1 año y medio yo le hice la vida imposible a mis padres. Porque ahí las memorias no son agradables de todas las cosas que yo hice. Que después uno pensando y evaluando y con la madurez de uno y con la ayuda de otras personas que ayudan a uno a interpretar qué es lo que sucedió en la vida de uno se da cuenta que pues que lo que sostenía mi vida como hijo y como cristiano, más que la iglesia, era mi familia. Y de momento mi papá está afuera y mi mamá no quiere saber de mi papá y mi papá no quiere saber de mi mamá. Fue un colapso. El mundo como yo lo conocía se derrumbó. Se derrumbó totalmente. Y yo entré en una gran crisis. Y fue para los años 1970 que esto sucede, lo cual quizás tú eres muy joven, pero todavía para ese tiempo había un profundo estigma contra las familias divorciadas. Y ese estigma yo también lo viví de parte de mi familia extendida, porque mami quedó marcada como la que se divorció, ¿ves? Y aunque al varón no le sucede lo mismo en una sociedad patriarcal como es la sociedad caribeña, la sociedad caribeña, pero mami sí, mami sufrió mucho. Y yo me recuerdo que con todo y eso yo hice la vida, como dicen en Puerto Rico, le hice la vida de cuadrito, es que dicen, le hice la vida de cuadrito a los viejos míos. Y por la misericordia de Dios, con todo y con las cosas malas que hice, mi vida nunca estuvo en peligro. Y eso es por la misericordia de Dios, porque de nene, en esa adolescencia mi papá no estaba en casa, la pobre vieja no me podía controlar, yo hice muchas cosas. Nunca me fui a la bebida, nunca me fui a las drogas, porque yo siempre he pensado que la gente que pierde conciencia es gente ignorante. Ahora, yo hacía cosas malas, pero las hacía muy consciente. Que quizás esto está peor. Pero gracias a Dios, Dios me protegió. Y en un momento dado llegué a la iglesia de Las Lomas. Fíjate, Chuito, yo llego a la iglesia de Las Lomas porque la iglesia de Las Lomas necesita un baterista, un percusionista, en un grupo nuevo que estaban formando. Y mi prima y mi tía me preguntan si a mí me interesaba ayudar
a un grupo musical en una iglesia tocando la batería. Porque yo era percusionista. Hace años que no toco percusión, pero era percusionista. Y lo hice. Y el milagro fue que yo me inserté en una comunidad de fe que me proveyó 3 cosas. Me proveyó música alegre y música con nuestros ritmos caribeños. Me proveyó comunidad con jóvenes de mi edad, jóvenes más adultos que yo, y me proveyó mentores. Y entre esos mentores estaba el pastor, el reverendo López Díaz López. Entre esos mentores había una pareja. Él se llama Gustavo Tavo, y estaba Irma. Cuando Tavo e Irma estaban juntos. Irma es de la iglesia de Las Lomas, como tú sabes. Irma Olivieri. Sí, Irma Olivieri. Y eso hasta cierto punto me cambió la vida. Porque ante el colapso del mundo que yo conocía, y esto no tiene nada que ver, yo me recuerdo que una vez que yo decía, no, pero es que la iglesia presbiteriana no me ofreció o no me ofrecía lo que yo necesitaba. Eso fue un comentario que yo hice en mi adolescencia, que lo que demuestra era que soy un adolescente. Porque cuando yo pienso en eso ahora, no fue que la iglesia presbiteriana no me ofreció lo que yo necesitaba. Es que mi mundo, que incluía la iglesia presbiteriana, colapsó. Me llama mucho la atención que ha habido un tema girando en las diferentes conversaciones que hemos tenido en el día. Y es el ministerio con la niñez, con los jóvenes. Me mencionaste que estuviste en la mañana en la iglesia en una actividad de la niñez. Sí, sí. Y fíjate que me estás mencionando cuán importantes fueron para ti. Oh, sí, sí. Esas maestras de escuela bíblica, en la formación. Y ahora me estás mencionando nuevamente que hubo gente que entró contigo en el camino a acompañarte. Sí. Como mentores. Mentores, sí. Entonces, cuán importante es y cuán vigente es que la iglesia necesita seguir proveyendo esos espacios seguros para nuestra niñez y nuestra juventud. Y lo interesante es que cuando yo pienso en todo lo que esas personas hicieron por mí, eso a mí me llena de un profundo sentido de agradecimiento y de humildad. Que hubo gente que pensara que invertir tiempo, dinero, porque invirtieron dinero en mí, invertir energía, invertir cuidado, fue lo que me salvó, viejo. O sea, si Tavo, si Irma, si gente de la iglesia de Las Lomas no invierten lo que tienen en mí y en otros, yo no estoy aquí. Mira, Chubito, cuando yo llegué a la iglesia de Las Lomas, yo le dije a uno de los jóvenes que me estaba preguntando que era lo que yo pensaba estudiar. Yo estaba allá en 9º grado, en 10º grado, porque él estaba allá en 4º año. Y él quería estudiar medicina. Y yo le dije, ¿qué tengo yo que estudiar medicina? Pensar en estudios. Tan pronto yo termine mi 4º año, yo me voy a ir al Navy. Y yo no tengo opciones. Yo no tengo opciones. Tu papá es médico. De hecho, a quien le estaba hablando era a quien es hoy mi cuñado. Yo le dije, tú tienes tu papá es médico. Tú tienes referente. Ese es mi lenguaje ahora. En aquel tiempo yo lo que le decía, tú tienes lo que necesitas. Yo no tengo nada.
yo no tengo nada. Sin embargo, con el tiempo de 10º grado, cuando yo terminé mi 4º año, yo iba para Mayagüez a estudiar ingeniería química. ¿Por qué? Porque Tavo era ingeniero. Porque muchos de los líderes de la iglesia de Las Lomas estaban en el mundo de la tecnología o de la ingeniería y se habían convertido en mis mentores. Hubo un verano, yo me colgué, yo fracasé en mi primer curso de precálculo en Mayagüez porque estaba vacilando. Me pasé vacilando más de lo que estudiaba. No fracasé, saqué una D, lo que le decimos una pipona. Y obviamente tenía que tomarlo de nuevo porque la D bajaba mucho los créditos. No, y no cuenta para graduación. Para graduación. Y entonces yo me recuerdo que yo tenía que volverla a tomar ese verano. Y yo en conversaciones con mi papá, pues en aquel momento mi papá entendió que yo tenía que aprender una lección y que él no me iba a pagar el verano porque la beca PEL, que era lo único que yo tenía, porque mi mamá no tenía ingresos para estudiar. Yo estudié a ley de becas del gobierno federal y ayudas de la iglesia de Las Lomas. Y fue Tavo e Irma que me dieron un cheque de $500 para yo pagar mis estudios en Mayagüez ese verano. Y yo saqué una A en precálculo. No, hermano, no. Sin esa gente, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a hablar de teología un poquito. Esa es la encarnación del amor y de la gracia de Dios en lo que Dios ha creado, que es la gente y toda la creación. Tavo e Irma fueron vehículos de gracia. La iglesia de Las Lomas fueron vehículos de gracia. En ese momento, como lo fue la iglesia presbiteriana con las maestras de escuela bíblica, con los pastores que yo tuve, con Edelmira, que fue tan tremenda líder de los jóvenes, fueron vehículos de gracia. Pero es interesante que la gracia a veces tenemos la experiencia como de continuidad y discontinuidad. A veces estamos en la cresta de la ola de gracia. Oye, de momento la ola se nos cae y se nos cae el mundo y pensamos que la gracia se acabó. Y cuando menos nos lo esperamos, Dios aparece a través del milagro del amor de gente y la gracia vuelve y te levanta. Es como si uno está bien, es llevado al Calvario. Uno se cree que se ha muerto, uno se cree que está en un sepulcro y de momento Dios resucita a uno. No es una sola resurrección, yo he vivido múltiples resurrecciones, porque no son pocas las veces en que uno siente que uno prácticamente ha muerto, para uno experimentar que la gracia de Dios resucita a uno. Yo creo que eso es parte de la vida cristiana, las alturas de fe y también hay momentos de bajura. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Y en Las Lomas, te digo, el amor, el cariño, la formación cristiana. Y hay algo muy importante, Jesús, que no puedo dejar por alto. Mi esposa. Yo conocí a Alicia a los 15 años. Alicia tenía 14. Y en varios momentos de mi temprana adolescencia y luego de comenzar mi juventud, después de los 18, Lizzy fue y ha sido para mí un vehículo de gracia que me ha hecho a mí ser un mejor cristiano y un mejor hombre. Si hay algo que yo le deseo a mis hijos, es que puedan en algún momento dado de sus vidas descubrir una pareja que les permita ser y que les permita descubrir, no ser, les permita descubrir todo lo bueno que pueden ser, porque esa pareja lo motiva,
y luego le da agarre y permite que haya arraigo de identidad. Y en ese sentido Lizzy ha sido el vehículo de gracia que ha sostenido mi vida por los últimos ya casi 35 años. Hoy en día eso de que, o sea, la gente secularmente habla de sweet love, ese fue tu amor de juventud, de primer amor, de tu puppy love. Pues mira, hermano, yo no sé, pues parece que Dios se echó a reír conmigo, porque el puppy love mío se convirtió y ha sido y sigue siendo la razón la razón de yo ser quien soy, el tipo de persona que soy. Creo que soy una persona buena. Personas a otros tienen que decidirlo. Bueno, yo doy testimonio. Pero eso ha sido así, gracias a Dios. Esa transición a los discípulos de Cristo fue muy hermosa. Y como te dije, la mentoría, la musicalidad que esa iglesia me proveyó en términos de yo convertirme en un músico. Ahí yo aprendí, mi tía me compró mi primera guitarra, ahí yo aprendí a tocar guitarra y hice buenas contribuciones musicales. Y durante esa situación de mi juventud, entre la música, mis mentores y la amistad, eso fue lo que me permitió superar una crisis que yo estoy consciente que hay otros que no pueden superar y que su corazón se queda lastimado porque no pueden, no es encontrar razón de ser al divorcio. Porque yo cada vez que pienso en el divorcio de mis padres, yo puedo encontrar 1001 razones por las cuales se divorciaron. Pero encontrar razones de divorcio no es lo mismo a ser sanado. Y yo fui sanado. En un momento dado, el amor y el cuidado que yo pensé que carecía por el divorcio de mis padres fue llenado por el amor, la gracia de Dios a través de una comunidad que me brindó música, que me brindó mentoría y que me brindó amistad. Sentir ese movimiento orgánico de la iglesia, el cuerpo de Cristo, en cada una de sus articulaciones, extremidades, y cómo eso se va sincronizando y cayendo en sitio, es algo sobrenatural. Eso, y no lo decimos sobrenatural en los sentidos superfluos. Sí. Estamos diciéndolo como algo que es un milagro. Es un milagro. Tú lo has dicho, es un milagro. Mira, yo me recuerdo, yo estaba en California escuchando a un hermano pentecostal en la calle. Estábamos en un servicio, estábamos en la calle dando un servicio, había un hermano testificando. Y el hermano estaba testificando sobre el milagro que él experimentó cuando le dio cáncer. Y obviamente la expectativa, por lo menos la expectativa mía, mientras él estaba hablando, era la que uno asume, que el milagro era, o que el milagro fue, pues que el Señor lo sanó. Cuando él mismo dice que el milagro fue que él nunca estuvo solo, porque siempre hubo hermanos y hermanas de la comunidad de fe y fuera de la comunidad de fe que estuvieron con él en medio de sus tratamientos y de sus luchas. Cuando uno tiene la capacidad de darle al término teológico, darle teología al término milagro en función de formas distintas de relacionamiento humano, eso es milagro, viejo. Eso es milagro. Porque podemos ir a otras religiones y vamos a ver milagros de sanidad. Podemos ir a otras, inclusive a mundos seculares, pseudo religiosos, y se hacen sanidades.
y no tenemos forma de explicarla. Pero en muchos de esos círculos, el carácter de la comunidad no es el mismo. Y sin embargo, como tú dijiste, esa capacidad de ser cuerpo de Cristo, para que las coyunturas se mantengan funcionando y no dejar que un pedazo del cuerpo sea eliminado. Esa capacidad orgánica, ese carácter de red, eso no tiene, eso sí que es un milagro. Y más en las sociedades nuestras, aquí en Estados Unidos y en América Latina, en el occidente, que son tan y tan dirigidas hacia el individualismo. No, vuelvo y te digo, lo que mis maestras de escuela bíblica, lo que Tavo e Irma hicieron por mí, lo que José Bonilla hizo por mí, por mi familia, lo que López Díaz López, el reverendo Daniel Narváez. Cuando tú puedes acordarte de nombres de personas que formaron tu vida en el nombre de Jesucristo, uno tiene memoria. Porque memoria no es pararte frente, memoria no es yo fui a Francia, o yo fui a Cuba, o yo fui a Chile. Y cuando fuiste a Cuba y a Francia y a Chile, ¿con quién te relacionaste? ¿Qué descubriste de otras personas que te hizo a ti una mejor persona? ¿Qué te hizo? ¿Qué te ofreció Dios? ¿Qué regalo te dio Dios? Y en ese sentido yo he sido bien bendecido, viejo, bien bendecido. Bien bendecido. Ahí tenemos a Carlos entonces repitiendo su clase de precálculo. Adentrándose al mundo de la ingeniería. ¿Cómo fue eso, Carlos? Pues mira, para mí, para el segundo año de yo estar en mi año de ingeniería, ya yo creo que yo sabía que esto no era lo que yo debería hacer. Sin embargo, las mismas mentorías pues llevan a uno, porque hay expectativas, ¿no? Yo voy a Mayagüez, yo tengo mucha gente apoyándome y la expectativa es de yo hacerme ingeniero. Pero yo tenía una expectativa más. Jesús, cuando mis padres se divorcian, nosotros bajamos de clase social. Mientras mi papá estaba junto con mami, yo diría que nosotros en los años 70 pertenecíamos a la clase profesional. Mi papá era un contable, trabajaba con el gobierno federal, tenía un buen trabajo. Mami trabajaba en la casa. Y vivíamos en una comunidad, College Park. Yo vivo en una escuela privada. O sea, habían ciertos recursos que teníamos. Y mi papá manejaba. Mi papá no era un hombre de excesivo dinero, pero mi papá era un hombre que había venido de la extrema pobreza y manejaba muy bien la economía. Pero cuando mis padres se divorcian, nosotros bajamos de clase social. A tal extremo que yo me tuve que ir a trabajar. O sea, y ya ahí te deja saber cuándo es que empieza la clase, cómo uno baja. Porque yo antes podía irme a jugar baloncesto, irme a jugar béisbol, irme con algunos amigos míos de College Park, con motocross, con Willy Castro y con bicicleta. Ya no. Ya yo tenía que llegar a casa después de mi high school y tenía que irme a trabajar. Y yo trabajé como janitor. Sí, conserje en mi escuela. Yo conseguí un trabajo en la misma Huelellana. Y durante 9, el año 10, año 11, año 12, yo trabajé de conserje en la escuela. Yo llegaba a las 6:30 de la mañana, limpiaba salones, mapeaba salones, limpiaba baños. Y cuando terminaban las clases a las 3:30, yo me cambiaba de ropa y limpiaba salones. Y ese fue mi trabajo durante 10, 11 y 12 en high school. Eso fue duro
Y en un momento dado yo me prometí que si yo iba a ser ingeniero, yo iba a tener billete, viejo. Y como hasta ese momento, en ningún momento se me había enseñado en mi familia la ética, ese elemento ético, nunca se cuestionó que la riqueza mía podía ser porque yo le estoy quitando a alguien de lo que tiene. Y vivimos en un sistema capitalista, pues la idea era estudiar y hacerme de dinero. Yo me recuerdo que yo le prometí a Lizzy, yo le dije, no te preocupes porque yo voy a ser ingeniero y vamos a tener una casa en San Francisco. Y después de tener una casa en San Francisco, vamos a tener una lancha y yo voy a guiar un BMW. Esa era mi expectativa. Claro, siempre pensando que iba a ser un hombre de iglesia, dedicado a la vida de la iglesia. Pero hermano querido, en Mayagüez yo las pasé bien malas. Bien malas. Tú sabes algo, Chuito, Lizzy a mí me enviaba en la semana de su trabajo. Pues ella trabajaba con su papá los sábados. Y Lizzy a veces me enviaba un giro postal de 5 o de $10, que era lo que me ayudaba a mí a poder terminar la semana en Mayagüez. Como no había dinero en casa, mami lo que hacía era que me preparaba comida. Yo me llevaba de la compra que mami hacía, mami me pedía la parte mía de la compra y yo me la llevaba. Por lo tanto, Chubito, antes de esto del ministerio, lo único que yo pensaba era que yo quería vivir bien. Y quería vivir, cuando te digo vivir bien, era que yo quería ser de la élite profesional de Puerto Rico. Que de hecho, muchos de los mentores que viven en Las Lomas fueron hombres y mujeres de éxito en el mundo profesional. Y mi papá fue un hombre de éxito en el mundo profesional. Y mami se reventó trabajando duro. Hasta que llegó un momento dado que con todo y que yo estaba haciendo, tenía esa expectativa. No, la ingeniería no era lo que yo por donde yo iba. Lo que fue interesante fue que fue en Las Lomas que yo recibí el llamado ministerial. Y ese llamado fue una cosa que transformó mi vida completamente. Porque ahí fue que yo me di cuenta que el ministerio era otro, que mi vida tenía que tomar otro giro y que ese giro era ser ministerial. Y la persona clave, las personas clave para esa transformación fueron el reverendo Daniel Narváez, que si el que busca la historia de los discípulos de Cristo va a recordar que Daniel Narváez fue declarado uno de los no aceptables en los discípulos de Cristo, y ahí fue que Daniel se va para las sociedades bíblicas, porque Daniel era básicamente un teólogo de la liberación. Daniel Narváez para mí ha sido el pastor por excelencia que demostró que empezó a enseñarme lo que significa tener una convicción ministerial de solidaridad con la gente pobre. Y en Las Lomas, Daniel a mí me dio las tareas de trabajar con la persona del residencial de Vistahermosa. Y hay 2 mujeres, hay un hombre y una mujer en ese residencial que transformaron mi vida. Don Juan, que tocaba la guitarra en la iglesia de Las Lomas, y doña Rosa. Y una tercera mujer, doña Matilde. Y de ahí surgió en mí ese llamado ministerial, pero con un profundo compromiso con la gente pobre. Con la gente pobre. Y déjame ver si puedo
ponértelo o a darle un toque al presente. Desde que yo estoy en los Estados Unidos, primero, cuando fui pastor, yo siempre fui pastor de iglesias pobres. En Palmarito, o sea, que la denominación misma reconoció mis convicciones ministeriales y las honró. Yo fui pastor en Palmarito, que ya no es una iglesia pobre, pero cuando yo era pastor, era una iglesia bien pobre. Yo fui pastor en la iglesia de Sonadora, que ya no es una iglesia pobre, pero es una iglesia pobre cuando yo fui pastor. Y Santa Rosa de Dorado, que ya tampoco es una iglesia pobre, porque las generaciones cambian, pero había una población bastante grande de gente de clase trabajadora, especialmente los que trabajaban en los resorts de Dorado. Cuando vengo a los Estados Unidos, soy pastor de iglesias pobres hispanas. Todas iglesias pobres. Cuando termino mis estudios, me hago profesor, soy miembro de iglesias pobres, de inmigrantes indocumentados. Y actualmente estoy envuelto en una iglesia de inmigrantes indocumentados, que es una iglesia pobre. A mí, tanto en Columbia, cuando yo daba clase en el Seminario Teológico de Columbia, como aquí en Perkins, a mí mis colegas me preguntan que por qué yo no voy a la iglesia donde usualmente van los profesores de la escuela de teología. Y sin entrar en juicio, yo no puedo ir a esas iglesias, ni mi esposa tampoco, ni mis hijos tampoco, porque nosotros tenemos que estar arraigados al pueblo. Y ese ha sido mi compromiso económico y mi compromiso vocacional. Y en lo que escribo, la gente que lee lo que yo escribo, yo trato de mantenerme como historiador lo más cerca de la historia del pueblo. Y eso ha marcado mi vida. La iglesia de las Lomas me sostuvo, pero la iglesia de las Lomas también marcó mi trayectoria y mi arraigo vocacional en relación a la vida de los pueblos. Y yo no cambio eso por nada del mundo. Yo siempre quise ser pastor, Mira, cuando yo estaba en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, yo quería, cuando yo volviera del doctorado, la expectativa mía era, yo termino mi doctorado en Princeton y yo vuelvo a ser pastor de una iglesia pobre y enseño en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. La ironía es que el Seminario Evangélico de Puerto Rico nunca me ofreció trabajo. Sin embargo, siempre hubieron iglesias que estaban dispuestas a recibirme. Esa es una paradoja en mi trayectoria ministerial. Y para mí ha sido interesante cómo Dios me ha mantenido constantemente con toda mi formación histórica y teológica. Yo nunca he perdido de vista que yo necesito estar conectado con la base, con la iglesia de la base. Yo puedo tener obviamente el lenguaje teológico, académico, pero en términos de mi vida espiritual y de mi formación espiritual, yo me quedo con la base. Y en esa praxis veo un alto sentido de justicia. Sí, justicia, equidad, y esa justicia con el tiempo yo he visto las conversiones que uno sigue teniendo me han llevado a otros actos de justicia. Por ejemplo, para darte un ejemplo bien concreto, mi experiencia con la comunidad islámica en los Estados Unidos. Lo mucho que la base de esa comunidad sufre. De la misma manera aquí en Texas, mucho más que en Georgia o que en Nueva York, las comunidades latinas aquí. Aquí la comunidad mexicoamericana, la comunidad centroamericana está profundamente agolpeada en este estado. Esto es un estado nefasto, viejo. El estado de Texas. Aquí los puertorriqueños llegan
y se sienten muy bien y logran todo, pues seguro. Tú tienes el carné, ¿no? Tienes tu pasaporte, tienes tu ciudadanía. Pero ten cuidado, porque por ejemplo, a mis hijos los han llamado los mexicanitos. Y ellos han vivido lo que los amistades de ellos, México y México-Americana, sufren. Y ellos tienen que de alguna manera, de vez en cuando, recordarles, no, yo no soy mexicano, pero esos mexicanos y esos mexicoamericanos son mis amistades. Y son dignos de justicia. Y en ese sentido, yo podría decirte que uno no es la misma persona. Déjame ver si yo puedo... La manera que yo he articulado esto en algunos de mis escritos y en mis clases es de la siguiente manera. Tú sabes que nuestra tradición evangélica se habla siempre de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y eso en el idioma teológico es la escatología, ¿no? La teología del fin de los tiempos. Y tú sabes que en la teología nosotros hablamos de que desde el momento en que Jesús dice en el Evangelio de Marcos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Eso es en Marcos. En el Evangelio de Lucas, hoy se ha cumplido esta escritura. Cuando está en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es interesante que en la teología lo que se enseña es que nosotros los cristianos vivimos en los últimos tiempos. Pero lo que hemos perdido de vista es que nos hemos concentrado tanto en pensar qué son las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. En lo inminente. Exacto, en lo inminente. Y las cosas, y sobre todo cosas que suceden fuera de mí. O sea, el conflicto actual de Corea con Estados Unidos, tú escuchas gente decir, eso es una señal de la segunda venida de Cristo. Y no nos damos cuenta que a veces las señales de nosotros estar viviendo en los últimos tiempos es la capacidad la fuerza con que Dios intenta transformar nuestra vida a diario. Tener nuevas experiencias donde uno redescubre el Evangelio de Jesucristo. Esta comunidad latina de los Estados Unidos a mí me ha hecho descubrir todo lo que significa el mundo de la interculturalidad. Porque cuando yo me paro en un púlpito o estoy dando mi clase de escuela bíblica, yo tengo por lo menos 5 o 6 grupos nacionales, étnicos y culturales distintos en mi escuela bíblica. Y yo tengo que tener cuidado el lenguaje que uso, las metáforas que uso. Porque yo lo que quiero es crear un proceso de comunicación. Y eso obliga a uno a redescubrir el Evangelio en términos de otras personas. Porque tú tienes que estar con apertura, a escuchar qué es lo que el Evangelio hace en la vida de esa persona. Y cuando uno de momento escucha el testimonio de otra persona, en ocasiones uno se ve en un espejo y uno dice, Dios mío, si eso es lo que el Evangelio tiene que transformar en mí también. Te voy a dar un ejemplo. Lo he compartido yo di una serie de sermones tanto en la iglesia de Palmarito el año pasado como en Sonadora, y en uno de esos sermones yo compartí este testimonio. Como les dije, como te digo, en este estado de Texas, aquí las leyes son nefastas contra los inmigrantes. De hecho, el viernes por la noche se aprobó la ley en contra de las ciudades santuarios. Eso significa, Chubito, que la iglesia mía, que es una iglesia que está declarada santuario, ya está rompiendo la ley. Y eso significa que el pastor que tenemos y algunos de los líderes, incluyéndolo a mí, si ejercemos el santuario para comunidades que lo necesitan,
o para personas que lo necesitan, nosotros podemos terminar en la cárcel. Si esa ley es aprobada ahora por el Senado de Texas, estoy hablando de la legislatura del estado de Texas. Yo tengo un hermano en la iglesia nuestra que en una ocasión me pidió que yo orara por él. A mí a veces me piden que ore en el altar, me una a un grupo de intercesión y que yo ore por la gente. Y este hermano llega y es mi costumbre siempre preguntarle a la gente, hermano o hermana, ¿cuál es su petición? Y este hermano, chuito, indocumentado, con familia, hombre bueno, ejemplar, muy sencillo, muy humilde, me dice, en mi trabajo nos están pidiendo los papeles y yo no tengo papeles. Yo quiero que usted ore al Señor para que el Señor me proteja en mi trabajo y que yo pueda mantener mi trabajo, porque a mí me gusta mi patrón y mi patrón es un hombre bueno y yo no quiero perder mi trabajo. Cuando ese hermano a mí me pide esa oración por primera vez en mi vida, yo me pregunto, ¿y cómo diablo yo voy a orar? Primero porque yo sé que los papeles legales no van a aparecer, chubito. O sea, ahora digo yo, tampoco como cristianos podemos orar pensando en pájaros preñados. Pero entonces uno no sabe cómo orar, porque nos han acostumbrado a orar de esa manera. Señor, permite que este hermano fulano reciba los papeles oficiales. ¿Cómo diablo yo voy a orar por eso, viejo? Si yo sé que este gobierno federal eso no es real, y menos en el estado de Texas. Y yo empiezo a pensar, bonito, ¿cómo yo oro? O sea, todo esto, empezando a orarlo, Señor, aquí te presenta el hermano fulano. Y mientras yo estoy hablando eso, en mi mente, ¿qué voy a decir? Pues yo decidí, bueno, pues voy a tratar de pedir, ¿verdad? Señor, aquí está tu hijo, que tú sabes que su situación y va a perder su trabajo. Tú sabes que no hay papeles. Señor, ten misericordia. Y yo oro por él, le pongo la mano, yo noto que él empieza a llorar. Yo lo que estoy pensando es, esta oración no va a pasar ni del techo. Si a este hombre lo van a botar del trabajo. Mi incredulidad, chubito. Mi incredulidad humana al yo ver las condiciones reales de lo que está pasando. Mi incredulidad. Oye, hermano, termina la oración, ese hermano se me agarra del cuello dándome las gracias por la oración que yo hice. Chubito, dándome las gracias por la oración que yo hice. Si la oración mía no subió del techo, viejo. No, eso es lo que uno piensa. No subió del techo. Yo lo que le digo, Señor, ten misericordia de este que va a perder el trabajo mañana. Y pues, ten misericordia, ayúdalo, protégelo, ¿ves? Pero yo no pude orar por la petición de él. Consíguele un trabajo. O que mantenga, no consíguele, sino que mantenga su trabajo. Porque yo sabía que si le piden los papeles se tiene que ir, se tiene que ir. Esa es la realidad de los inmigrantes donde quiera que estén, inmigrantes indocumentados donde quiera que estén. El otro domingo, yo le cuento a Lizzy lo que me ha pasado. Me voy, que si Dios llega a estar de frente a mí, le paso un rolo de lo disgustado que estoy con el mundo en que vivo, deseando que colapse y que venga el reino. Uno se siente frustrado, incrédulo, sin fe.
Al otro domingo, cuando yo llego, el hermano me está esperando en la puerta. Me dice, hermano Carlos, yo lo estoy esperando a usted. Me da un abrazo, me da un beso y me dice, me despidieron de mi trabajo, pero conseguí otro trabajo con otro patrón que es igual de bueno. Y esa fue por la oración que usted hizo por mí. ¿Tú sabes lo que es eso, Chuy? ¿Tú sabes lo que es que tú oras sabiendo que tú eres un incrédulo? Y que es el testimonio de por quien tú oraste, quien te da fe, quien te aumenta la fe. ¿Tú sabes ese texto de aquel padre que el hijo estaba endemoniado y que los discípulos no lo podían sacar? Y que Jesús le dice, al que cree todo le es posible, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que le contesta el padre? Yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y entonces Jesús sana a su hijo. Ese hermano de esta iglesia mía, ese hermano trabajador indocumentado, inmigrante indocumentado, fue vehículo de gracia para aumentar mi fe. Y si yo me hubiera quedado con mi mentalidad de pensar que porque soy teólogo, o porque tengo maestría en divinidad, o porque tengo muchos años de cristiano, no tengo nada que aprender del evangelio, me hubiera fastidiado. Porque no hubiera podido ver la mano de Dios en la vida de ese hermano que se convirtió en sostenerme, en quitarme mi incredulidad y sostener mi fe. Mira, viejo, cuando más uno se cree que conoce este evangelio, es cuando con más cuidado uno debe de decir y hablar las cosas. Porque es cuando menos conocemos el evangelio. Porque el evangelio es una vida escatológica continua. Es vivir en los últimos tiempos, continuamente. Es estar en el meollo del evangelio y de los milagros, continuamente. Pero al momento que uno dice, yo conozco esto, uno ha decidido ser casi ateo. Porque cuando uno dice, yo conozco esto, es cuando ha cerrado las puertas para descubrir cosas nuevas. Y esa ha sido mi trayectoria. Y yo le doy gracias a Dios porque la gente, mis padres, los mentores en las lomas, mis profesores en el seminario, mis estudiantes y las iglesias que yo serví y que me sirvieron a mí, todos tienen una característica en común que nutre mi vida. Todos me han enseñado algo nuevo del evangelio. Mira, mano, termino con esto. Cuando yo estaba en Santa Rosa de Dorado, yo sabía que yo iba a estar 2 años allí nada más. Pues yo de ahí salía para Princeton a hacer mis estudios doctorales. Y yo me recuerdo, Chuito, que cuando la iglesia me despidió, hubo un hermano muy sencillo. Se llamaba hermano Juan, ya él murió, en la iglesia de Santa Rosa. Juan Oquendo. Estaba su hermano que era Cheo y Juan. Y yo me recuerdo que él trabajaba como conserje en uno de los resorts del hotel. Vivía allí en el barrio de Santa Rosa de Dorado. Y a mí siempre me han preguntado por qué yo dejé el pastorado para irme a la educación teológica. Siempre me han preguntado eso. Esa fue mi última transición.
Y esa transición a mí me la confirmó ese hermanito. Cuando en la fila de la gente que se estaba despidiendo de Liz y de mí, me dijo, usted es un teólogo. Y no solamente un teólogo, usted es un maestro. Yo he aprendido más teología con usted que lo que nunca me imaginé. Gracias por ser mi maestro. Cuando un hermano de la iglesia, de la base, un hermano pobre, trabajador, con muchas luchas de salud, le comunica a uno en un momento de despedida y le dice a uno, usted es un maestro. Hermano querido, si eso no es el Espíritu Santo hablándote, ¿qué tú esperas? Que me lo digan mis profesores en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Bueno, sí me decían que yo tenía talento y eso me halagaba. Que me lo dijera Daniel Narváez, seguro que me halagaba. Que me lo dijera don Juan Figueroa, cuando era pastor general. Carmelo. Cuando me lo dijera Carmelo, uno de mis mentores en mi vida ministerial y en mi vida de educador teológico, me halaga. Pero que me lo dijera Juan Oquendo, hermano de la iglesia de Santa Rosa de Dorado, nieto de esclavo del barrio de Santa Rosa de Dorado, hombre sencillo, humilde, que me dijera que yo había sido llamado para ser maestro. Si eso no es el Espíritu de Dios, ¿qué? No, el Señor ha sido bueno, viejo. Pero ha sido bueno no por cosas extraordinarias, sino porque el Señor, en lo que es ordinario, me ha hecho descubrir lo extraordinario del Evangelio. Y a Él sea la gloria. Ahí está el milagro. Amén. Carlos, estoy muy agradecido por este tiempo riquísimo. Y qué maravilloso que logramos hablar, que has abierto tu vida de esta manera para la audiencia de Theo Bites. Ha sido una gran bendición para mi vida. Yo quiero que tú sepas que cuando yo salga por esa puerta, yo voy a salir transformado. Amén, qué bueno, amén. Gloria al Señor. Me ha sido de mucha bendición esta conversación. Gracias. Y yo sé que para la audiencia también. Así que invito a la audiencia a buscar en la página de internet para este podcast, que es www.theobites.com, y que la comparta con otras personas que usted sabe le va a ser de gran bendición, como lo ha sido para la vida de Carlos y para la mía. Hasta aquí esta edición de Theo Bites. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.